Emisora punto 5 o de la cadena Jorge Barón División Radio es responsabilidad de sus realizadores. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. Ya tenemos en Colombia las 12 del día, un minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora.5 en los 1490 del AM, también a través de nuestra página de Facebook de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Atención a los hechos más importantes de las últimas horas en Bogotá, Colombia y el mundo. La Contraloría General de la República pidió investigación rigurosa para saber quién filtró información sobre las mejoras que se hicieron en materia de seguridad en la casa del hasta ayer fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Dice la Contraloría que esa es una información reservada y de seguridad nacional y que el contrato no tiene ninguna irregularidad, que se ejecutó y que tampoco es ilegal. Atención que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a la Corte Suprema de Justicia a elegir fiscal y al gobierno de Gustavo Petro a garantizar el proceso. Agente del ESMAD que pateó en la cara a una mujer durante un paro en Bogotá fue destituido por 12 años. A quemarropa, así les dispararon a varios agentes de policía, 2 agentes que perseguían a sicarios en una persecución que se presentó en los límites entre el municipio de Soacha y Bogotá. La Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, por injuria y calumnia. Hay guerra por el control territorial entre el ELN y las FARC. Están contra el Clan del Golfo, según información que entregó el gobernador del departamento de Bolívar. El presidente de la Corte Suprema de Justicia desmintió al director de la policía sobre el asedio al Palacio de Justicia. El director de la policía dijo que ahí no pasó nada, que ellos podían salir y entrar a la hora que quisieran, y resulta que eso no es así, según dicen los magistrados de las altas cortes. También se pronunció en ese sentido el presidente de la Corte Constitucional. A Laura Lopera, una joven de 21 años asesinada en Medellín, su novio canadiense la amarraba, según se ha conocido. Dictan nuevas órdenes de captura por chuzadas a desniñera de Laura Sarabia. Patrullero en Bogotá denunció ser víctima de racismo y ordenaron su traslado al departamento del Cauca. Mujer señalada de violar y matar a bebé en hechos ocurridos en el municipio de Río Negro, departamento de Antioquia, fue capturada en Venezuela. Y el ministro de Justicia desmiente al exfiscal Francisco Barbosa sobre su supuesto proyecto de ley que legalizaba el narcotráfico. Otra asonada contra las fuerzas militares se presentó en el departamento del Meta. 14 uniformados fueron retenidos por la comunidad. Estas y otras noticias estaremos desarrollando en esta emisión de Al Día Noticias a través de emisora.5. Iniciamos con lo que fue la última declaración que entregó Francisco Barbosa como fiscal general de la Nación, en la que dijo: no seré candidato presidencial, respeto la institucionalidad y separación de poderes, ha dicho Francisco Barbosa en su última declaración que ha entregado a los medios de comunicación. Lo hizo anoche sobre las 10 de la noche y aquí tenemos en consecuencia esta declaración que ha entregado el fiscal general Francisco Barbosa. Hoy es la última declaración de prensa que haré como fiscal general de los colombianos y quiero en primer lugar agradecerle a todo el país, a los colombianos, a los territorios, por habernos permitido
servirle al país durante estos 4 años. Han sido grandes desafíos, desafíos que nos implicó administrar la Fiscalía en medio del COVID-19, en medio de la multiplicidad de actos violentos que se presentan en los territorios contra nuestros líderes sociales, contra nuestros defensores de derechos humanos en los territorios, en el marco de la articulación que debemos tener con todas las autoridades, también lo que se vivió con las manifestaciones violentas, los atentados contra la fuerza pública, los atentados terroristas entre abril y mayo del 2021, cuando fue, por ejemplo, accionado un atentado terrorista en la Brigada 30 en Cúcuta, cuando se presentaron diferentes hechos de muchísima importancia para el país. También esta Fiscalía combatió la corrupción, más de 3.700 sentencias judiciales contra altos funcionarios del Estado se consiguieron en esta administración. Casos como el de Marionetas, un caso cuyo desfalco fue aún mayor que el cartel de la contratación en el 2010, el caso de Centros Poblados. Esta fiscalía fue la fiscalía que persiguió al narcotráfico y lo enfrentó. Más de 2.000 organizaciones narcotraficantes y de microtráfico fueron desmanteladas en esta administración. Más de 21.000 capturados. Esta fiscalía fue la fiscalía en la cual, en el marco de mi función, firmé 1.146 órdenes de captura con fines de extradición. Fue la fiscalía que impidió que salieran narcotraficantes sin fundamento legal cuando se solicitaron por parte del Ejecutivo la salida de estas personas de la cárcel sin sustento jurídico. Fue la fiscalía que impidió que se legalizara la cadena productiva del narcotráfico que estaba incluida dentro de un proyecto de ley que se presentó el año pasado por parte del Ministerio de Justicia. Esta fiscalía fue la fiscalía de la institucionalidad, no de la confrontación, no de la polarización. No podemos equivocarnos. La polarización significa enfrentarse sin argumentos. Y siempre la Fiscalía General de la Nación planteó argumentos ante el país y planteó una defensa irrestricta de la institución. Nos sentimos como equipo muy orgullosos de lo que se hizo en favor de la Administración de Justicia. Fui 5 veces a la Corte Suprema de Justicia, la última vez la semana pasada, en donde recibimos la gratitud de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por el trabajo realizado en estos 4 años. Le quitamos 30 billones de pesos, más de 6.000 millones de dólares a la mafia en extinción de dominio. Se hizo un trabajo internacional muy importante en términos de que logramos presidir la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y así trabajar contra redes criminales transnacionales. Hace una semana entregué la presidencia al Procurador General de Argentina. Aparte de lo que fue el último discurso, declaración de Francisco Barbosa como fiscal general de la Nación, y dijo algo que no le ha gustado al ministro de Justicia, Néstor Osuna, y es que había un proyecto de ley para legalizar el narcotráfico. Pues el ministro de Justicia, Néstor Osuna, desmintió al fiscal Francisco Barbosa sobre un supuesto proyecto de ley que legalizaba el narcotráfico. Francisco Barbosa había asegurado que impidió la aprobación de un proyecto de ley que buscaba la legalización de la cadena productiva del narcotráfico. En su último día como fiscal general, Barbosa destacó que durante su gestión se impidió la aprobación de un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Justicia que buscaba, entre otras cosas, la legalización de la cadena productiva del narcotráfico. En consecuencia, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, salió al paso a desmentir a la ahora ex fiscal general Francisco Barbosa, quien en su última declaración al frente de la entidad destacó que durante su gestión
se impidió suspender órdenes de captura a narcotraficantes y la aprobación de un proyecto de ley presentado por esa cartera que buscaba legalizar la cadena productiva del narcotráfico. Así que ha sido una declaración que ha entregado muy temprano en el día de hoy el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Ministro, ¿qué decir acerca del comunicado que lanzó la Fiscalía acerca de la política de drogas? Pues mire, yo realmente tengo que desmentir ese comunicado en el sentido de que allí se afirma que el fiscal general saliente logró detener un proyecto presentado por el Ministerio de Justicia que supuestamente legalizaba la cadena del narcotráfico. Enfáticamente lo digo, eso no es cierto. Ahí está completamente equivocado el fiscal general de la Nación. Nunca el gobierno nacional presentó un proyecto en ese sentido. Y también es cierto que quien decide los proyectos de ley es el Congreso de la República, no el fiscal general de la Nación. A mí me causó cierta curiosidad que el comunicado dice que hace un llamado a la información rigurosa, cuando en líneas atrás ha hecho algo que realmente no es cierto. El gobierno nacional nunca presentó un proyecto que legalizara o regulara la cadena del narcotráfico. A propósito del narcotráfico. A propósito de esta situación, ahí estaba la declaración de Néstor Osuna, también la declaración del fiscal Francisco Barbosa, pues con su salida sirvió para que se conociera que su casa fue intervenida, le fueron hechos mejoras en materia de blindaje y de seguridad con recursos de la Fiscalía. Pues realmente esto pues ha servido para críticas al gobierno y sobre todo al fiscal saliente Francisco Barbosa, pero la noticia se conoce justo cuando él ya sale como fiscal general de la Nación, pero estas fueron mejoras que se hicieron hace rato cuando se suponía que él era fiscal general de la Nación y tenía serias amenazas. De hecho, se llegó a decir que contra él había un plan para asesinarlo y en ese sentido también hubo un respaldo por parte del presidente de la República, Gustavo Petro. Pues bueno, parece que el problema no es que se hayan utilizado recursos públicos mejorando la seguridad del entonces fiscal general de la Nación, pues es una obligación del Estado garantizar la seguridad de sus funcionarios, sino que ahora el problema es que se haya filtrado la información porque es información de seguridad nacional. Por eso el Contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor y en funciones de Contralor, pues ha pedido a la Fiscalía que adelante una investigación rigurosa para saber quién filtró esta información sobre las mejoras a la casa del fiscal Francisco Barbosa. Ese es un asunto de seguridad nacional, precisó el funcionario. No hay irregularidad en el contrato, no es ilegal el contrato, ha dicho Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor, que está en funciones de Contralor General de la República. Así que se avecina una investigación para los funcionarios de la Contraloría que habrían filtrado esta información sobre las mejoras a la casa del fiscal Francisco Barbosa. La última vez que nos referimos a este tema por tratarse de un asunto de reserva nacional, de gastos de reserva y un asunto de seguridad nacional. Y tiene que ver con la auditoría a los gastos de reservas que se le realizó a la Fiscalía General de la Nación, donde hay toda una serie de contratos que tienen que ver con seguridad nacional, con equipos y con actividades de inteligencia que adelanta la Fiscalía General de la Nación. Y quiero anunciar que le pido a la fiscal encargada, la doctora Marta Mancera, que adelante una investigación al interior de la Fiscalía, como ya ordené ayer en el Consejo Directivo adelantando en la Contraloría, que ambas entidades adelanten investigaciones internas, utilizando todas las herramientas tecnológicas que sean posibles para determinar quién pudo filtrar un informe que goza de reserva. Entonces, la investigación no tiene como propósito encubrir un dato, sino también dar cuenta de la irregularidad que hay de quienes filtran información que tiene que ver con la reserva y la seguridad nacional. Imagínense un funcionario publicando, y lo decía ayer yo como ejemplo, que un funcionario del gobierno de los Estados Unidos publicase un informe de cómo es la forma del mortero que se utiliza para construir los canales de evacuación del presidente de los Estados Unidos si llegara a existir un atentado en la Casa Blanca, y entonces se filtra el informe y les parece que costó mucho o le costó menos y que no se debió hacer. Esos son asuntos de seguridad nacional.
Pero imagínense estos informes que gozan de reserva en cabeza de grupos al margen de la ley, sabiendo qué tipo de elementos contrata o compra la Fiscalía para hacer inteligencia y contrainteligencia para combatir la corrupción, el crimen organizado. Es que no se trata de cualquier tema, se trata de un asunto realmente delicado, al que de manera equivocada han querido desvirtuar, hablando de que el fiscal hizo unas mejoras en su casa. No, por lo tanto aquí no hay irregularidad, no hay una contratación ilegal. Si han violado el principio de reserva, si es necesario hacer una investigación por parte de la Contraloría y de la Fiscalía para ver quién filtró eso, y no hay ninguna incoherencia del Contralor cuando respondió, porque yo no sabía con qué intencionalidad y con qué presunción y con qué intención un periodista quería construir una nota diciendo de que yo estaba intentándole tapar una contratación al fiscal, cuando la ley dice que este tipo de contrataciones gozan de reserva. Ahí estaba entonces la declaración que entregó Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor en funciones de Contralor, pidiendo esta investigación rigurosa para saber quién filtró esta información. Y también hablando de otras noticias de la Contraloría General de la Nación, pues el vicecontralor en funciones de Contralor entregó detalles sobre elefantes blancos y proyectos críticos tanto en Bogotá como en Cundinamarca. Así que también se ha aprovechado para hacer esta serie de denuncias y de cómo avanzan algunas investigaciones sobre los famosos elefantes blancos que se adelantan en la administración pública, en esta oportunidad en Bogotá y Cundinamarca. Hemos hablado de que hay 78 proyectos categorizados como elefantes blancos y críticos por un valor de 724.000 millones de pesos. 61 proyectos categorizados como elefantes blancos con la suma de 84.000 millones, es decir, de proyectos terminados que no están prestando ningún uso, y 17 proyectos catalogados como críticos. Dentro del diagnóstico registramos estos proyectos por un valor de 639.000 millones de pesos. También el vicecontralor en funciones de Contralor, Carlos Mario Zuluaga, entregó detalles sobre los procesos de responsabilidad fiscal que se adelantan en Cundinamarca y Bogotá por 1.33 billones de pesos. En total se adelantan 91 procesos en esta región, que atención es uno de los más altos del país, lo que quiere decir que Bogotá y Cundinamarca lideran el escalafón de lo que se avanza o lo que son las investigaciones por el manejo de los recursos públicos. Anuncio, quiero informarles que la Contraloría General de la República adelanta 91 procesos de responsabilidad fiscal por irregularidades detectadas en el manejo de los recursos públicos relacionados en el departamento de Cundinamarca y la ciudad de Bogotá por una cuantía de 1.33 billones, que a nuestro juicio, en comparación con los procesos de responsabilidad fiscal que se adelantan en otras zonas del país, es supremamente altísimo, y además teniendo en cuenta que los procesos en la mayoría de Bogotá los adelanta o se llevan en la Contraloría Distrital. Esto significa que el resultado de esta cifra seguramente corresponde a controles preferentes que la Contraloría ha tenido sobre proyectos, sobre investigaciones que no se adelantaron en la Contraloría Distrital y que actualmente lleva el órgano nacional. En auditoría a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, la Contraloría General de la República también estableció presuntos sobrecostos por 68.600 millones de pesos en la compra de medicamentos. Se configuraron 39 hallazgos administrativos y uno de ellos tiene carácter fiscal por 5.016 millones de pesos, dijo Carlos Mario Zuluaga, el Contralor General de la República, sobre estas revelaciones que ha hecho también en relación a irregularidades que se han cometido. El caso de la Policía Nacional en cuanto a compra de medicamentos. La auditoría que se realizó a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, DISAN, la Contraloría estableció presuntos sobrecostos por valor de 68.000 millones de pesos en temas relacionados con las compras de medicamentos. Se trata de una auditoría de cumplimiento a los contratos adelantados por la DISAN de la vigencia 2022. La Contraloría Delegada para el Sector Defensa estableció que al menos 105 medicamentos adquiridos
presentan un valor superior al establecido como precio techo. Esa pues la información referente a la Contraloría General de la Nación en relación a los elefantes blancos, a las investigaciones, hallazgos fiscales y sobre todo a lo que ha ocurrido con las inversiones en la casa del fiscal Francisco Barbosa. Estamos en Al Día Noticias a través de emisora.5. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo, respetamos sus procesos de aprendizaje, diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser un niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. WhatsApp 311-510-8722. Y en redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz. En Al Día Noticias, el hecho del momento. Bueno, Margaret, yo le entrego la noticia del momento y usted también tiene una noticia del momento. La que tengo yo tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia, que ha vuelto a pronunciarse el presidente de la Corte para desmentir al director de la policía sobre el asedio del Palacio de Justicia. Recordemos que el general Salamanca dice que ahí no pasó nada, que todo estuvo tranquilo, que los magistrados podían salir y entrar. Pero resulta que los magistrados dicen, no, eso no es cierto. Eso no fue lo que nosotros vivimos. Así que el presidente del tribunal, Gerson Chaverra, insistió que lo ocurrido el pasado 8 de febrero fue un hecho de agresión y violencia. El presidente de la Corte Suprema de Justicia también expresó preocupación por la seguridad de las instalaciones para el próximo 22 de febrero, cuando debe surtirse otra ronda para ver si en ese caso se elige fiscal. Va a ser una mujer, eso sí está claro, porque la terna que presentó el presidente es de 3 mujeres. Ahora, hay que esperar a ver qué va a pasar, porque han dicho los magistrados, también tenemos esa declaración, que si se repite esta historia que se registró el pasado 8 de febrero, aplazan de manera definitiva la elección de fiscal. Así que es un desafío, un pulso político en este momento en relación a qué va a pasar con la elección, porque hay antecedentes que la Corte se toma su tiempo, que ha habido encargos de fiscalía por 16 meses, que entre otras cosas, desde hoy, en este momento, la fiscal encargada es Marta Mancera, la que no quieren ni en el gobierno ni en la bancada de gobierno. Así que 5 días después de que el Palacio de Justicia fue asediado y bloqueado por un grupo de manifestantes que se plantó en las entradas de los parqueaderos para impedir la salida de vehículos y de paso la movilidad de magistrados y funcionarios, el presidente de la Corte Suprema de Justicia expresó su preocupación por la seguridad de las instalaciones para el próximo 22 de febrero, día en que se votará por tercera ocasión la elección del nuevo fiscal general de la Nación. Por esta razón, el presidente de la Corte, Gerson Chaverra, aseguró en las últimas horas que se reunió con el vicepresidente del tribunal, el director de la DIPROT, Dirección de Protección de la Policía Nacional, donde se pusieron de presente las preocupaciones por lo ocurrido el 8 de febrero y se demandó la adopción de las medidas que fueran necesarias para que ese día la sala plena pueda desarrollarse en condiciones de normalidad. Así que el magistrado Chaverra se mantuvo en que los hechos ocurridos el pasado 8 de febrero fueron de agresión y violencia, a tal punto que 4 magistrados no pudieron salir del edificio y se tuvieron que regresar al Palacio de Justicia, y muchos de los funcionarios ese día no pudieron almorzar porque nadie entraba, nadie salía, no dejaban ingresar nada de estas cosas. Bueno, y atención que a propósito de estos hechos se ha registrado un pronunciamiento bastante fuerte del senador de la República, Miguel Uribe Turbay, y ha dicho: el presidente Petro creó la crisis institucional y está poniendo en riesgo la democracia, de tal manera que se presenta también
esta declaración un poco larga del senador Miguel Uribe, pero ha dicho que el presidente de la República está poniendo en riesgo la democracia. Lo que sucedió ayer, 8 de febrero del 2024, es el atentado más grave que ha sufrido nuestra democracia desde aquel golpe de Estado de junio del 53 y la nefasta toma del Palacio de Justicia en noviembre del 85 por parte del grupo guerrillero del M-19. Estos ataques deben unirnos. Las imágenes violentas de ayer deben convocarnos alrededor de lo que nos une y no de lo que nos separa. Ante un riesgo de esta magnitud, donde se atenta en contra de nuestra esencia, los egos y las ideologías políticas deben quedar en un segundo plano. El ataque a la Corte Suprema nos obliga a ser grandes y a poner por encima nuestro amor por Colombia. No dejemos que aquellas ideas que nos separan sean más grandes que nuestro amor por el país y por la defensa de la democracia y la libertad. Hoy defendamos la democracia y mañana debatamos en la democracia nuestras diferencias. Convoco a todos los líderes políticos que son verdaderos demócratas a que nos unamos en este momento. Cuando el enemigo pretende destruirnos a todos, debemos unirnos en torno a los valores que nos definen como nación. Mi llamado es para que todos juntos denunciemos ante el mundo lo que realmente está sucediendo en Colombia. Quien hoy creó la crisis institucional y pone en riesgo la democracia de Colombia es el presidente Gustavo Petro. La OEA, la ONU, la Corte Interamericana y los principales medios de comunicación del mundo deben escuchar esta versión, la que el presidente oculta. El presidente Gustavo Petro es el victimario, no la víctima. Invito al expresidente César Gaviria y a todo el Partido Liberal, a Sergio Fajardo y a los Verdes, a Jorge Enrique Robledo, a Humberto de la Calle, a Ingrid Betancourt, a todos los líderes independientes, al expresidente Andrés Pastrana y su partido Nueva Fuerza Democrática, a Enrique Gómez y Salvación Nacional, a Federico Gutiérrez y el partido Creemos, a Juan Manuel Galán y el Nuevo Liberalismo, a Germán Vargas, a David Luna y a Todo Cambio Radical, a la gobernadora Dilian Francisca y al partido de la U, a Efraín Cepeda y a los conservadores, a mis colegas del Centro Democrático, a mis amigos del partido Mira y Colombia Justa Libres y todos los demás movimientos cristianos, a la Iglesia Católica, a todos los líderes independientes, a los líderes de izquierda que al igual que nosotros miran con temor y son conscientes del actuar tiránico de Gustavo Petro, y también a cada colombiano que es consciente del peligro que representa las actuaciones del presidente. Pertenezco a una nueva generación de políticos colombianos que anhela vivir en libertad y que estamos listos para defender nuestro país y nuestra democracia. Ayer el presidente de la República presionó a las Cortes a través de manifestaciones populares convocadas por él, aún no sabemos financiadas por quién, para que se acelere la elección de un fiscal en un momento en el que su campaña con la que llegó al poder y su propia familia están enfrentando graves acusaciones. Por supuesto, como siempre lo hace, al ver el fracaso de la movilización se lava las manos y evade su responsabilidad. No nos quedemos callados, digamos las cosas por su nombre. El silencio es cómplice de este plan del presidente. Es el momento de la grandeza por Colombia. Actuemos ya, de lo contrario puede ser muy tarde cuando reaccionemos y todo ya esté perdido. Por nuestra democracia y nuestra libertad, el mundo tiene que enterarse. Y también el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, hizo un pronunciamiento en torno a una noticia que registrábamos ayer con Margaret sobre la preocupación que le asiste a varios congresistas sobre 13 billones de pesos que serían para unos 100 proyectos de infraestructura en el país. Y parece que en ese sentido el decreto del gobierno es ambiguo, no dice cuánto dinero va para cada proyecto, distinto a lo que aprobó el Congreso, que era muy específico en ese sentido. Tanta plata para el Metro de Bogotá, tanta plata para esta doble calzada, tanta plata para este otro proyecto, y eso no lo dice este decreto del gobierno. Por eso hubo también pronunciamiento en ese sentido de Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara de la Infraestructura, y también lo hizo el senador Miguel Uribe. Es la primera vez que un decreto de liquidación del presupuesto pone en riesgo las principales obras de infraestructura del país y paraliza la ANI e Invías. Es una prueba más de la ineptitud y arbitrariedad de Gustavo Petro, que pretendiendo extralimitarse en funciones, pretende desconocer el presupuesto aprobado por el Congreso y utilizar los recursos a su discreción, sin ningún tipo de control. Es por eso que voy a citar:
un control político en la Comisión Económica al ministro de Hacienda y de Transporte para frenar esta irresponsabilidad y salvar los recursos necesarios para el Metro de Bogotá y las demás obras estratégicas. Inaceptable, absurdo, que en un momento de caída histórica en las obras civiles de infraestructura en Colombia, Gustavo Petro le dé un golpe fulminante a una de las únicas alternativas que tenemos para mover la economía y generar empleo y oportunidades. Ahí estaba entonces el senador de la República, Miguel Uribe, a raíz de esta otra situación que se está presentando del presupuesto de la nación que pondría en riesgo algunos proyectos en el país. Bueno, decíamos la noticia del momento y Margaret tiene una muy interesante que nos encanta y que nos apasiona. Margaret, hablemos de esta noticia. 31 minutos. Perdóname, se cortó. El día de la radio, exactamente. 12:31 minutos. John Didier, buenos días. Un saludo para todos. Un saludo muy especial a Giovanni, nuestro máster que está ahí, hombre de radio las 24 horas. Sí, se está cumpliendo hoy un día más del Día de la Radio. Aquí tenemos una imagen incluso que nos está poniendo John Didier de uno de los primeros radios, de los receptores de radio en el mundo. Pero vamos a la historia. Se supone que todo empieza, digamos, la previa de la radio fue en 1894 con el italiano Guillermo Marconi, que constituyó el primer sistema completo de telegrafía inalámbrica basado en ondas hertzianas y las transportaba por aire, radio. Pero también le atribuyen el invento o esos primeros pasos a Tesla. Bueno, dejémoslos ahí en la discusión y pasemos nosotros a la primera radio. Este que ustedes ven ahí es la primera, fue el primer receptor, uno de los primeros receptores en 1920, hace 104 años. En este caso, la primera radio que transmitió, que logró transmitir por radio, fue en Pittsburgh, en Pensilvania, en Estados Unidos, y fue la KDKA. Y era propiedad de Westinghouse, que en su momento y por muchos años, hasta los 50, 60, 70, era una compañía de electrodomésticos y de electrónicos de la época. Para Colombia, porque Colombia es un país de radio, aquí todos hemos pasado por el mundo de la radio, escuchar la radio. Otros hemos tenido la suerte ya también el favor de haber pasado por la radio, haciendo la radio para ustedes. Pero el año crucial en Colombia fue 1929, donde nacen las primeras emisoras. El 5 de septiembre de ese año, la estatal HJN, y el 8 de diciembre de ese año nació La Voz de Barranquilla. Y es que por Barranquilla entra el progreso a Colombia, siempre ha entrado, y obviamente entró la radio comercial. La radio ha sido muy importante en Colombia para la educación, para la información, para el entretenimiento. Y todos, bueno, el deporte le debe todo a la radio, porque cuanta vuelta ciclística, partido de fútbol, cualquier actividad que ustedes quieran, es transmitida y fue transmitida desde los años 50 en los medios radiales. Radio Sutatensa es de las más antiguas, 1949, y era una emisora que se dedicaba a educar y estaba ubicada en Boyacá, allá en Sutatensa. Un saludo para todos los de Sutatensa. Y educaba educación básica, primaria, pero también llegó a educar incluso secundaria a distancia. Y también en el 48, un año después, nace la Radio Nacional. Pero lo más importante, en el 48 nace Caracol y nace RCN. Caracol Radio, Cadena Radial Colombiana. Cadena Radial Colombiana. No es que tenga que ver con el molusco, es la sigla de Cadena Radial Colombiana. Y nace RCN. Y ya más adelantico, en el 1953, Todelar. Esas son las grandes emisoras, aunque en Colombia hay muchísimas emisoras. Y como decíamos, somos de radio. Y ha tenido un consumo muy importante.
en este momento, tal vez el grupo Prisa es el que ocupa el primer lugar, sí, con toda certeza, pero vamos a mirar por minutos y cómo ha cambiado el tema, porque el consumo de radio ha cambiado radicalmente en esos años 50, 70, 60, 80, sobre todo hasta antes de la televisión, recordemos, llegó en el 54, pero no fue tomando tanta fuerza. La gente se informaba, el mundo llegaba a sus casas, la ventanita era la radio. Pero bueno, se supone que en el 2017, o sea, no hace mucho tiempo, escuchábamos más o menos unos 180 minutos de televisión, o veíamos 180 minutos de televisión, 240 de radio y 120 minutos de internet. Eso ha cambiado radicalmente. Hoy todo es internet. Hoy pensar en un dispositivo, en un aparato de radio como tal, nadie lo compra porque viene en el celular o simplemente en el internet, en el computador, en cualquier dispositivo de internet. Margarita, ¿Perdón? ¿ve este radio que estoy proyectando ahí? Espérate. Claro, ese ya, obviamente. Bueno, ese creo que fue el que yo conocí. Creo que fue el que yo conocí por allá hacia el año de 1975, que tengo memoria. Pero es más radio de antiguo. tubos. ¿Cómo? Sí, es más antiguo, es un poco más. Puede ser, tú lo conociste en el 70, pero es más antiguo seguramente. Sí, pero ese era el de tubos, era el que había en mi casa. Precioso, precioso. Y ahí escuchaban las noticias. Y ahí te enamoraste de la radio. Yo creo, sí, yo me enamoré de la radio desde muy niño. Yo me acostaba escuchando radio y me dormía escuchando radio. Y se despertaba uno y escuchaba radio. Y si no era uno, eran los papás que tenían la radio prendida para oír las noticias, para escuchar música, para todo. Es que precisamente la radio era para todo, para absolutamente todo. Pero bueno, ya vamos a terminar. Lo cierto es que hoy todo lo escuchamos es por internet. La radio sigue. Colombia es un país de radio, no solamente por su geografía, sino culturalmente somos un país de radio. Le creemos a las noticias de radio, pero bueno, ojo, porque estamos en la época de las noticias falsas. Y lo más importante es estar bien informados, agradecer que tenemos la comunicación, tenemos la televisión, tenemos el internet, tenemos todos los streamings que queramos, pero la radio sigue siendo reina. John Didier, Giovanni, y para todos ustedes, feliz día de la radio. Igualmente para usted, Margaret, muy amable, gracias por este informe muy completo, en efecto, día de la radio. Felicitaciones a quienes aman la radio, a Giovanni. Giovanni ama la radio, de eso estamos completamente seguros. Las 12:38 minutos, estamos en el Día Noticias, emisora punto 5. Autosur, con más de 25 años de experiencia en mantenimiento de vehículos diésel y gasolina, cuenta con laboratorio para diagnóstico, mantenimiento y remanufacturación de sistemas de inyección, turbos y todo tipo de automotores diésel. Autosur, confiabilidad absoluta en el trabajo a precios altamente competitivos. Autosur, en la carrera 78G, número 16D59, Barrio Paraíso, Bavaria. Comuníquese al 314-463-2513, 311-288-1718. Autosur. Las 12 del día, 39 minutos. Estamos en Al Día Noticias, a esta hora con información de las regiones. Al Día Noticias de las regiones. Hay una estrategia de exterminio racial contra los pueblos indígenas. Acaba de denunciar la Organización Nacional Indígena ONIC. La organización denunció que hay impunidad sobre las más de 58,000 personas indígenas víctimas del conflicto armado en el 2023. Impunidad judicial llega al 90% de los casos. Acaba de decir Gerardo Jumic que él es el consejero general ilegal y representante legal de la ONIC, así que es la Organización Nacional Indígena. Así que tenemos declaración de Gerardo Jumic. Creo que no lleva tilde en la I, por eso digo Jumic. Así que vamos con esta denuncia que se está haciendo en este momento desde la Organización Nacional Indígena de Colombia.
el movimiento indígena de Colombia apoya la paz total. No obstante, las respuestas de los grupos de negociación y grupos del Estado muestran lo contrario con hechos victimizantes hacia los pueblos indígenas de Colombia. Es por ello que el miércoles 14 de febrero el Observatorio de Derechos Humanos de la ONIC le entregará un informe trimestral al Centro de Memoria Histórica en donde se evidenciará cómo grupos de negociación con el gobierno nacional y grupos del Estado están violando los derechos humanos a los pueblos indígenas de Colombia. Ahí está la denuncia que en ese sentido hace Gerardo Jumi sobre cómo han sido víctimas los indígenas en el país por cuenta del conflicto armado. De hecho, ayer reportábamos aquí en Al Día Noticias que según la Defensoría del Pueblo, los casos de reclutamiento forzado de menores se han presentado sobre todo en el departamento del Cauca y de manera específica contra niños y menores de edad de la población indígena en Colombia, los niños en ese sentido. Estamos en Al Día Noticias, emisora .5. Radiología Oral Slim 3D. Podrás realizar tus estudios sin tener una cita previa. En Radiología Oral Slim 3D hacemos estudios especializados que van más allá de lo convencional y por ello ofrecemos una excelente calidad para cada una de las especialidades odontológicas. Equipos de alta tecnología. Visítanos y recibe los resultados al instante vía WhatsApp o por email. Todos tus exámenes radiográficos en un solo lugar. Te ofrecemos radiografías intraorales, radiografías extraorales, tomografías 3D. Mayor información en nuestra línea de atención 311-554-1884. Radiología Oral Slim 3D. Las 12 del día, 42 minutos, tenemos información de un agente del SMAT que pateó en la cara a una mujer durante paro en Bogotá. Fue destituido por 12 años. La decisión de la Procuraduría se dio contra Eliezer Cardoso, para ese entonces comandante del SMAT de la estación de policía de Suba. Casi 4 años después de que se presentaron los hechos, se da este fallo. A más de 12 años fue destituido, inhabilitado el agente del SMAT, Eliezer Cardoso, por propinarle una patada en la cara a una mujer durante las manifestaciones que se convocaron durante el paro nacional en Bogotá. Casi 4 años después de que se presentaron los hechos, la Procuraduría tomó esa decisión considerando que la mujer se encontraba en situación de indefensión y vulnerabilidad en relación con la condición física del uniformado. La actuación del uniformado le provocó a la mujer lesiones en su cabeza, cuello, tórax, abdomen y extremidades inferiores que fueron documentadas por Medicina Legal y presentadas por la Procuraduría en un fallo de primera instancia. Pero también, si por un lado pues se toman las sanciones pertinentes a los uniformados que exceden su fuerza, también hay otros casos como el que se presentó en las últimas horas, donde delincuentes dispararon contra los uniformados a quemarropa. Así les dispararon a 2 agentes de policía que perseguían a sicarios en los límites de Soacha y Bogotá. Se conocieron estas imágenes que han sido tendencia, no las replicamos porque como vamos también por Facebook y YouTube, sobre todo en Facebook, pues estas imágenes tan violentas son censuradas. Así que se conocieron estas imágenes del ataque a 2 policías que en los límites de Soacha y Bogotá iban tras 2 sujetos que acababan de atentar contra un hombre. Otro delincuente les disparó, al parecer uno de ellos quedó herido. Se conoció este video del momento en que un criminal disparó contra los 2 policías en Bogotá que adelantaban una persecución contra 2 sujetos que acababan de atentar contra una persona en un parque del municipio de Soacha, en Cundinamarca. Eran sobre las 8:40 minutos cuando estos 2 sujetos armados atentaron contra una persona que se encontraba en el parque conocido como El Espino en Soacha. En el momento que escapaban por la frontera del barrio Santo Domingo en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, los patrulleros del cuadrante 46 del sector Cazucá empezaron a perseguirlo. En una esquina, un tercer sujeto accionó su arma contra los policías que quedaron tendidos muy cerca de la motocicleta. Uno de ellos sufrió un tiro en el rostro y el otro en la ingle. En las imágenes se ve cuando los 2 sicarios a los que seguía corrían a pie y luego otro hombre de buzo rojo y con tapabocas les disparó a quemarropa
en esta situación. En este momento se está ofreciendo recompensa a quien entregue información que permita la captura de estos sujetos que atentaron contra estos dos uniformados en la frontera entre Bogotá y el municipio de Soacha. Las 12 del día 45 minutos, hay noticias de Bogotá a esta hora aquí en Al Día Noticias. En Al Día Noticias, información de la capital de la República. Atención que se inician los pagos de ingreso mínimo garantizado de febrero. En este mes, más de 405.000 hogares que viven en Bogotá serán beneficiados. Este giro es el segundo del año para hogares en pobreza y pobreza extrema, dijo Roberto Angulo, el secretario de Integración Social. Así que hay buenas noticias que a partir de este momento empezamos a entregar de la Secretaría de Integración Social. Estamos muy contentos en Integración Social porque nos adelantamos un día al pago de IMG, Ingreso Mínimo Garantizado. Hoy empezamos a hacer la transferencia monetaria que va a ser escalonada durante los próximos 5 días. Con esto estamos haciendo el segundo pago del año, puntual. Recuerden que nuestra premisa de trabajo es que no vamos a parar, ¿sí? Con esto estamos acumulando un total de 405.000 hogares en este pago, juntando las transferencias de la Nación y del distrito, más o menos 301.000 hogares con transferencias del distrito. Estamos haciendo un giro, una transferencia de 59.000 millones de pesos este mes. En lo que llevamos corrido del año, aquí en la Secretaría, a través de IMG, hemos entregado 118.000 millones de pesos. Entonces estamos muy contentos, estén pendientes, porque el pago, como ustedes lo saben, es escalonado durante los próximos 5 días. Muy bien, y también hay que decir que los servicios sociales en Bogotá están funcionando con normalidad en el 2024, ha dicho Roberto Angulo. Los 115 comedores comunitarios del sector de Secretaría de Integración Social operan sin interrupción. La alimentación de las gestantes, de los niños, adolescentes, adultos y personas mayores está en este momento garantizada, ha dicho el secretario de Integración Social en Bogotá. Así que esa es una de las preocupaciones que había porque se habló sobre la interrupción en ese sentido de algunos nutricionistas que se estarían dejando de tener algún tipo de vinculación con el distrito, y pues ha dicho la Secretaría de Integración Social que no, que en ese sentido no hay ningún problema. También tenemos declaración de Roberto Angulo sobre la Casa de la Juventud Huitaca, que tiene nuevo espacio propio y dotación en la localidad de Fontibón. Esta Casa de Juventud estará funcionando en un predio propio de la Administración Distrital ubicado en el barrio El Portal, a la altura de la calle 17A, número 11825 de la localidad de Fontibón. Así que la Casa de la Juventud tiene nuevo espacio en la localidad de Fontibón, ha dicho Roberto Angulo, el secretario de Integración Social. Muy contentos con la reapertura de la Casa Huitaca, Casa de la Juventud, acá en Fontibón. Estamos reabriendo esta casa que tiene espacios para estudio musical, salón de espejos. Aquí se hacen talleres de artes gráficas, atención psicosocial, orientación psicosocial mejor. Este es un espacio para los jóvenes entre 14 y 28 años y cualquiera puede venir a la casa, apropiarse del espacio, utilizar el salón de espejos con las distintas posibilidades que tiene, desde videojuegos, deportes, instrumentos. Puede separar la sala de estudio de grabación, ¿sí? Este es un espacio que es un punto de encuentro dentro de nuestros servicios. En la Secretaría, este tiene una particularidad y es que los beneficiarios deciden qué hacer con el espacio, se encuentran ahí, ellos mismos lo transforman, le ponen el nombre. Estamos muy contentos, esta es nuestra casa número 17 de la juventud en todo Bogotá y es consistente con la apuesta que tenemos y que vamos a tener en el plan de desarrollo de buscar la igualdad de oportunidades y la movilidad social. Ahí los jóvenes son la apuesta. Muy bien, ahí los jóvenes son la apuesta, dice el secretario de Integración Social,
quien, reiteramos, ha dicho que no hay suspensión en los servicios, que los comedores comunitarios están funcionando normalmente en todo Bogotá. Bueno, estamos aquí en el barrio Veracruz, en el comedor Veracruz de la Secretaría de Integración Social. Este comedor ya está funcionando como los 115 comedores de la Secretaría de Integración Social. El mensaje, ustedes ya lo saben, es que no vamos a parar. Por eso todos estos comedores están atendiendo a la población beneficiaria, que es población con inseguridad alimentaria moderada y severa, más otros criterios demográficos que utilizamos para focalizar. Aquí se atiende a la población entre las 10:30 de la mañana y las 4 de la tarde, y tenemos el 40% del requerimiento nutricional garantizado en los comedores. Además de venir a comer, la gente viene a conversar. El sitio es muy importante. La reunión de las personas alrededor de la hora del almuerzo es también un beneficio que sale de estos comedores comunitarios. Señor secretario, ¿fortaleceremos los comedores? Vamos a fortalecerlos. Ese es un mensaje que debe quedar claro. Nosotros aquí le vamos a apostar a una Bogotá sin hambre. Esa es una de las prioridades del plan de gobierno del alcalde y es lo que él nos ha transmitido. Todos estos servicios se van a mejorar, se van a optimizar y los vamos a ampliar en la medida de lo posible. ¿Listo? También hay que decir que Roberto Angulo, el secretario de Integración Social, está llevando a cabo un seguimiento para garantizar el cumplimiento de los plazos y la calidad en la finalización del centro El Camino, ubicado en la localidad de Engativá, con una inversión superior a los 51.000 millones de pesos, según ha dicho el funcionario de la Secretaría de Integración Social. Estamos muy contentos, estamos en el centro del Camino. Esta es la obra más grande de toda la Secretaría de Integración Social en su historia. 11.500 metros cuadrados y una inversión de 51.000 millones. La entrega de esta obra está dentro de las metas de nosotros de los 100 días. Estamos acelerando este proceso para entregarlo. Vamos a construir sobre lo construido. Aquí literalmente lo estamos haciendo y lo vamos a entregar. En el centro del Camino van a funcionar 3 servicios y una manzana del cuidado. Vamos a atender 250 personas mayores, 200 de ellas en protección, 50 de ellas en un centro día y 150 habitantes de calle. Hay habitaciones también aquí hay baterías de baños, comedores para cada uno de los servicios. También va a funcionar una manzana del cuidado que va a estar equipada con su comedor, con sus lavanderías, los salones para formación y todos los espacios que exige la manzana del cuidado. Entonces nos sentimos muy orgullosos, estamos ya al 98% en la fecha de este video. Vamos a llegar a la entrega de esta obra en los 100 días. Así que andan con el casco puesto y las botas puestas, como lo hemos podido ir registrando aquí en Al Día Noticias, la mayoría de los funcionarios del distrito, en este caso Roberto Angulo, el secretario de Integración Social, en ese propósito de hacer un balance muy positivo en los primeros 100 días de gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán, que a propósito ayer fue intervenido quirúrgicamente en la clínica Country, en la capital del país. De todas maneras, él ya ha seguido despachando, ha seguido informando a través de su cuenta de X, pero sí es una noticia que estábamos pendientes de dar sobre la intervención quirúrgica de una apendicitis tuvo el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo y respetamos sus procesos de aprendizaje. Diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382, 601-530-3382, móvil WhatsApp 311-510-8722, 311-510-8722, en redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz.
Ya tenemos en Colombia las 12 del día 54 minutos. Atención que tenemos esta noticia al cierre que tiene que ver con Polo Polo, muy famoso en redes sociales. La Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra Miguel Polo Polo por injuria y calumnia. La sala abrió esta investigación al estudiar una denuncia que hizo en su contra el ex senador Gustavo Bolívar. Así que la Sala Especial de Instrucción abrió esta investigación formal contra el representante de la Cámara, Miguel Abraham Polo Polo, por los presuntos delitos de injuria y calumnia. Al abrir la investigación formal, la Sala lo citó a rendir indagatoria. La Sala abrió esta investigación al estudiar una denuncia que hizo en su contra el ex senador Gustavo Bolívar por un tuit, un mensaje en el que el congresista Polo Polo lo relaciona supuestamente con 2 suicidios de extrabajadores del senador, el financiamiento de la primera línea, entre otros hechos. Este mensaje fue publicado el 23 de agosto del año pasado, cuando Bolívar era candidato a la alcaldía de Bogotá. La sala consideró que esta publicación podría vulnerar presuntamente los derechos a la honra y buen nombre de Bolívar, al contener supuestamente un señalamiento injurioso y a partir de hechos que serían falsos. De todas maneras, ahí está Bruno Díaz, el exconcejal de Bogotá, quien es una de las víctimas, según Bruno Díaz, claro. Su hijo se suicidó como consecuencia de una plata que no le habría pagado Gustavo Bolívar. Eso lo dice Bruno Díaz, no lo digo yo. Muy bien, a Laura Lopera, esta joven de 21 años que asesinaron en Medellín, un canadiense, su novio canadiense la amarraba, según habló una amiga de la víctima. Según esta amiga, Laura Lopera le contó que Jess Gilbert Wiseman era violento con ella. El hermano de la joven también reveló detalles de la relación entre la colombiana y la canadiense. Continúa la búsqueda de este sujeto por todo Centroamérica. Y dictan nuevas órdenes de captura por chuzadas a exniñera Laura Sarabia. La fiscalía pide de nuevo la detención del patrullero Freddy Alexander Gómez y el civil Rafael Ricardo Santos, implicados presuntamente en las escuchas ilegales a Marilis Mesa, es niñera de Laura Sarabia. Llegamos al final de Al Día Noticias. Giovanni Cruz en los servicios técnicos de Al Día Noticias, en emisora .5. Nosotros somos Margareo Calvo, John Didier Rodríguez. En Al Día Noticias les esperamos mañana nuevamente a partir de las 12 del día en los 1490 del AM. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. 12:58 minutos el tiempo en el territorio colombiano. Hay otra noticia que queremos destacar. Patrullero en Bogotá denunció ser víctima de racismo y ordenaron su traslado al departamento del Cauca. Así que ante la pregunta del periodista de varios medios de comunicación sobre si cree que hay racismo en la Policía Nacional, el uniformado en Bogotá contestó que claro que sí, y precisamente en esos tiempos, pues realmente por haber hecho una denuncia en ese sentido, lo trasladaron de Bogotá al departamento del Cauca. Afirmó que la pelea con el comandante de uno de los CAI de la localidad de Fontibón terminó en una reunión extraordinaria en la Policía Metropolitana de Bogotá. El patrullero puso la queja contra el teniente en el PSI, nos citaron a comité de convivencia, presidió el comité de convivencia el subcomandante de la Metropolitana, allá estuvo el psicólogo, estuvo el comisario, que en ese entonces era el asesor de comando, detalló. Así que esta es la denuncia que se ha conocido por parte de este uniformado, quien, pues por supuesto, por guardar su identidad y su seguridad, pues no ha dado su nombre, pero pues ha denunciado que fue víctima de racismo y que por lo tanto, por haber hecho esa denuncia, lo acaban de trasladar al departamento del Cauca. Una mujer señalada de violar y matar a un bebé en Río Negro, departamento de Antioquia, fue capturada en Venezuela. Las autoridades en Colombia aclaran si pagarán la recompensa que habían ofrecido por la ubicación de Denise Darlis Mijares, acusada del cruel crimen contra la hija de su pareja en hechos ocurridos en el municipio de Río Negro. Y se presentó otra sonada contra las fuerzas militares en el departamento del Meta. 14 uniformados fueron retenidos
por la comunidad. Los militares ya están en libertad. Señalan a la disidencia de las FARC, Iván Mordisco, de utilizar a la población. La 1 de la tarde, el tiempo en Colombia. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo y respetamos sus procesos de aprendizaje. Diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. 601-530-3382. Móvil WhatsApp 311-510-8722. 311-510-8722. En redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz. En Colombia, a la 1 de la tarde, en punto. Les esperamos mañana nuevamente a partir de las 12 del día aquí en Al Día Noticias, emisora .5.